Cuando los trámites administrativos no tienen opción de realizarse de forma presencial, ocurre con frecuencia que el ciudadano, debido a lo enrevesado del uso de muchas páginas web, abandona su decisión participativa en el camino. Se hace por ello necesario transformar los procesos de digitalización y facilitar el acceso y navegación de dichas páginas para que las personas terminen con éxito la ejecución de los trámites digitales. En este nuevo programa de la serie Miradas sobre la participación pública, que se enmarca en el convenio de colaboración de la UNED y el Ayuntamiento de Madrid de Participatory Group, sus creadores, los catedráticos Marta Lora Tamayo y Antonio López, entrevistan a Judith González, directora de clientes de Comunicación Clara en Prodigioso Volcán, una compañía que crea proyectos de comunicación clara para administraciones y empresas, logrando, por ejemplo, páginas amigables para trámites accesibles. Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este súper programa del Participatory Group, que sabéis que es un proyecto de cooperación entre el Ayuntamiento de Madrid y la UNED, que llevamos a cabo desde hace ya años, donde tenemos pues decenas de programas, entrevistas, talleres, y que está focalizado siempre en la participación. Hoy tenemos muchísima suerte. En primer lugar, tenemos con nosotros a la protagonista de este proyecto, que es la catedrática de administrativo, que siempre está pendiente, y como decimos en la UNED, de día, de noche, en cualquier momento, que es Marta Lora Tamayo. Marta, bienvenida. Gracias, Antonio, bienvenido. Así ya, sí, es que siempre acabamos de entrevistar a otra experta en participación que decía que lo principal era la seducción. Bueno, la telefónica también está bien. Y después tenemos lo importante, ¿no? El plato fuerte de hoy, ¿no? El plato fuerte de hoy es, en términos culinarios, sería el cocido, ¿no? El cocido que están algunos preparando en su casa, que es Judith González de Prodigioso Volcán, que es una persona experta y una organización experta en todo lo que es el ámbito de la comunicación y la participación en la administración local. Judith, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme y oye, yo encantada de ser en esta mañana el cocido, ¿no? Claro, es verdad, es verdad. Además, el cocido es como la participación, tiene de todo. O sea que, total. Entonces, es un plato muy rico. Lo primero que te queríamos, y además con este invierno que tenemos, aunque sea caluroso, te queríamos preguntar lo primero piensa en todas las personas que nos escuchan, ¿no? Que son muchísimas. Cuéntanos un poco, ¿qué es Prodigioso Volcán y cuáles son tus líneas de trabajo en el ámbito de los procesos participativos? Pues mira, Prodigioso Volcán es una compañía de transformación. Nosotros nos gusta decir que tenemos un ADN periodístico y que estamos además muy centrados en el ámbito digital y en la transformación de las administraciones y de las empresas, transformando su comunicación en este ámbito digital, porque somos conscientes de que tienen numerosos retos a los que hay que hacerle frente de una manera adecuada. Entre nuestras líneas más específicas de trabajo, nosotros tenemos toda una rama, un área de esta compañía, de Prodigioso Volcán, que trabaja en proyectos de comunicación clara. Es una metodología que nosotros hemos ayudado a desarrollar y cuyas bases hemos sentado, precisamente porque creemos que comunicar de una manera clara puede ayudar a conseguir todos los objetivos y todos los retos que las administraciones tienen por delante, ¿no? Por ejemplo, con la Agenda 2030, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Retos de este tipo. La verdad es que me encanta el concepto de comunicación clara, ¿no? Porque en realidad en esta sociedad hipercomunicada en muchos casos nos movemos en la oscuridad, tanto en nuestra relación con la administración como en la relación con los diversos intereses que negocian y que legítimamente pues presionan para conseguir sus objetivos, ¿no? Incluidos los propios. Sí, no solamente nos movemos en la oscuridad, sino que a veces, yo diría, Antonio, que involuntariamente ayudamos a crear más oscuridad, porque nuestras maneras a veces de comunicar, la manera en la que digitalizamos o la manera en la que concebimos los procesos en las administraciones, le crean oscuridad a las personas, le crean dificultades a las personas, y en ocasiones son dificultades que estas personas no pueden salvar. Por ejemplo, pues al hacer un trámite ciudadano, al buscar alguna información que necesitan, pues en el ejercicio de sus derechos y obligaciones en su vida cotidiana, ¿no? Nosotros trabajamos en comunicación clara precisamente porque creemos que la comunicación clara es la garantía que consigue un poco el derecho a entender, el derecho que las personas tienen a entender la información que es relevante en su día a día, ¿no?
Y bueno, nosotros estamos muy centrados, está en nuestro propósito como compañía en Prodigioso Volcán garantizar este derecho a entender, y es por eso que, como te digo, tenemos esta línea de trabajo en comunicación clara, que es una metodología que lo asegura, digamos. Judith, la verdad es que tienes toda la razón, y yo como administrativista entono el mea culpa, porque es verdad que los que nos dedicamos al derecho administrativo y más al urbanismo, como es mi caso, muchas veces incluso podría decir que nos regodeamos, ¿no?, en la oscuridad de la terminología para construir nuestro propio ego, nuestra zona de confort y nuestro ámbito de ininteligibilidad del resto, ¿no?, de los ciudadanos. Claro. Y yo, a ver, sí, perdón. Perdona. Yo creo que ahí, me parece fascinante este proyecto y sobre todo, de qué manera puede la comunicación clara también mejorar o avanzar en la finalidad del proyecto que tenemos, es decir, de los procesos de participación, por ejemplo, ¿no? Porque justo ahora, la entrevista anterior, ¿no?, en casi todas las buenas prácticas que hemos entrevistado y que conocemos, vemos cómo hay, lo que tú dices, una estrategia clara de comunicación del proyecto. Y eso es lo que hace que el proyecto al final resulte, podríamos decir, vencedor o que salga adelante, ¿no? Porque hay una claridad en la comunicación. Pero ¿cómo trabajáis esto? Es decir, porque no es tan fácil. Sí, a ver, distintas cosas, Marta, un poquito por orden. Es cierto que a veces, pues en el ámbito del derecho administrativo, como en realidad sucede en cualquier jerga de cualquier disciplina a la que nos dediquemos, pues oye, existe una terminología que le es propia, que es una terminología, profesional, científica, digamos, y en la que es verdad que a veces nos regodeamos, ¿no?, un poco los profesionales por utilizar esa palabra, ¿no?, que tú misma apuntabas. Nosotros digamos que no vamos per se en contra de esto. Al final, los lenguajes de especialidad son jergas técnicas que son necesarias entre profesionales. Yo soy lingüista y, como tal, cuando hablo con otros lingüistas también utilizo mis palabritas, digamos, también me regodeo en esos términos. El problema es cuando nos dirigimos a una ciudadanía que no conoce ese tipo de lenguaje con esos términos. Ahí es donde creamos oscuridad, ¿no? Igual que cuando vamos al médico, pues nos gusta que nos hablen un poquito en cristiano, si me permitís la expresión, como se dice toda la vida, ¿no? Es decir, que nos hablen un poquito más fácil para que nosotros entendamos, pues lo que nos pasa y lo que tenemos que hacer para mejorar nuestra situación, ¿no? Entonces ahí yo creo que lo que tenemos que hacer es construir un puente. A mí me parece que construir ese puente es fundamental para llegar a la segunda parte que tú apuntabas en tu pregunta, que es la participación ciudadana. Yo creo que hemos acostumbrado a la ciudadanía a que no entender a las administraciones es lo normal. Digamos, que la gente da por supuesto que le va a costar entender a su administración, que le va a costar hacer el trámite, que esto va a ser difícil, que esto me va a llevar mucho tiempo, que oye, yo no sé exactamente qué es esto que tengo que poner aquí, ¿no? Pensemos, me da igual, con Hacienda, con la Seguridad Social, con el Ayuntamiento, ¿no? Entonces, desde esa creencia, a mí me parece que es muy difícil que la gente voluntariamente participe cuando se la requiere en alguno de estos procesos. Porque si digamos que hacer nuestras obligaciones ya nos cuesta, pedir nuestros derechos ya nos cuesta y muchas veces tiramos la toalla, no hay más que ver, por ejemplo, las cifras de las ayudas que finalmente llegan, pues no sé, en el bono social de la luz, en el ingreso mínimo vital, ¿no? O sea, lo costoso que es esto, que es pedir una ayuda que uno necesita, pues no te quiero contar ya la bola, digamos, que se nos hace cuando encima es una participación, es algo voluntario, ¿no? Tenemos un poco que romper, yo creo, que esa inercia y esa creencia que tiene la ciudadanía para demostrarle que podemos hablar juntos, entendernos y ser todos los rigurosos que la administración necesite, ojo, pero entendiéndonos para que efectivamente esos procesos participativos cuajen y, oye, pues consigan ser eso, ¿no?, participativos. Es que el nivel cero de la participación debería ser que los trámites administrativos obligatorios fueran fáciles. No, a nosotros nos pasan, estaba escuchándote con mucho interés y claro, ahora es el periodo del año en el que los académicos piden una cosa que se llama sesenios de investigación, que son las publicaciones de los últimos 6 años y son todos personas pues tituladas superiores, doctores y doctoras, que bueno, que meten sus méritos y resulta que ahora tengo un amigo que lo está haciendo porque lo tiene que pedir este año y tenía todo, iba diciéndolo y claro, y de repente, bueno, le faltaba uno, bueno, voy a buscarlo. Sale de la aplicación y la aplicación no guarda nada. Le borra todo, hay que volverlo, hay que tenerlo todo preparado para subir solo en ese instante, si no, se acabó. Bueno, pues tú ya se te ha puesto aquello, es la montaña del Everest, porque te está haciendo perder un montón de tiempo por un tema, ¿no? A mí me parece que ahí, esto que dices tú de que la administración, nuestra relación con ella es complicada per se, tiene mucho que ver con que los procedimientos administrativos básicos se diseñan
casi podríamos decir de forma disuasoria, ¿no? O sea, bueno, no creo que esa sea la intención, pero en cualquier caso muchas veces parece que llega a ser el resultado, ¿no? Yo creo que sin duda esto es la clave, o sea, hacer unos trámites fáciles tiene una importancia capital. Nosotros en Prodigioso Volcán cada año elaboramos un informe sobre el estado de claridad de la comunicación de las administraciones. El año pasado lo hicimos centrado precisamente en los procesos de digitalización. Analizamos 40 trámites de distintas administraciones, tanto a nivel estatal como autonómico y local. Hicimos incluso una encuesta ciudadana preguntando, bueno, pues dónde estaban las dificultades a la hora de hacer los trámites. Encontramos la espeluznante cifra de que 8 de cada 10 personas declararon que habían tenido que abandonar trámites digitales porque directamente no los entendían. En 9 de cada 10 casos habían tenido problemas incluso con lo que es el manejo, el desempeño de la página web, ¿no? O sea, yo creo que muchas veces las personas nos acostumbramos, bueno, pues a cómo funciona algo. Al final yo creo que las acciones más cotidianas, ¿no?, que hacemos en Internet, cómo funciona comprar algo en un comercio electrónico, cómo funcionan los buscadores, bueno, pues todos sabemos lo bien que funcionan algunos buscadores grandes, ¿no? Entonces, cuando vamos a la página web de una administración y el proceso es complejo, es farragoso, no tienes claro dónde hay que clicar, no tienes claro ni siquiera a veces cuál es el trámite, que es que esto pasa y es algo que hay que tener en cuenta, que los problemas al hacer los trámites empiezan incluso antes, porque uno tiene para empezar que saber qué trámite tiene que hacer. Los nombres de los trámites no son fáciles ni intuitivos. Normalmente todos decimos que nos han puesto una multa. Ningún trámite en casi ningún ayuntamiento se llama multa, ¿no? Son notificaciones o incoaciones de expediente sancionador, cosa que ya de antemano hay que llegar a eso, ¿no? Lo buscas a lo mejor en Google y, oye, pinchas en los primeros resultados que te sale. Haced el ejercicio, porque nosotros lo tenemos hecho, de cotejar los distintos resultados que te devuelven los buscadores. A veces puedes llegar a un mismo trámite por distintas páginas y la información que hay en cada una de esas páginas no es igual y en ocasiones es incluso contradictoria. Dependiendo de por dónde accedas, uno puede, por ejemplo, renovarse la tarjeta sanitaria europea necesitando identificarse, autenticarse con un certificado electrónico, o puede hacerlo directamente sin tener que usar ningún método de autenticación. Y esto simplemente depende de por qué página llegues, ¿no? O sea, quiere decir que el proceso, incluso las dificultades empiezan antes del trámite. Después, incluso durante, porque a veces tienes que adjuntar documentación, hay que saber un poco cómo rebajar el peso de los archivos, te piden datos que no siempre tienes a mano. Y en ocasiones pasa, Antonio, esto mismo que tú decías, que cuando a mitad de camino, después de que tienes subida a media montaña, dudas en algo, te falta algo, las páginas ni siquiera te guardan el proceso. En ocasiones, incluso al acabar el trámite, las páginas no te avisan de si lo has hecho bien o no. Es decir, no estás seguro de si ha quedado hecho. Y tampoco te dicen qué cabe esperar. Es decir, si me van a responder, si me va a llegar un email, si me va a llegar una notificación al SMS, si esto ya no tengo que volver a preocuparme, ¿no? Entonces, esto, pues hombre, genera muchísimas dudas en la persona que está haciendo los trámites, ¿no? Necesitamos, yo creo, que una digitalización bastante más humana, ¿no? Eso es, la verdad es que me encanta escucharte porque es que yo lo experimento en primera persona. O sea, que a veces esto, cuando hablamos de la vulnerabilidad digital, pensamos, bueno, pues será alguien que no sabe. No, todos nosotros, incluido yo el primero, que es que cantidad de procedimientos no sabes porque no te explican, porque no te dicen y porque además tiene una complejidad formal importante. En ese sentido, para ti, Judith, y si pensando en las personas que nos están escuchando, que son tantísimas en tantos lugares del mundo, porque además esto se emite por Radio Nacional de España, ¿cuáles serían las principales características de este proyecto de comunicación eficaz, clara, en la administración local? Yo creo que primero tenemos que mejorar el lenguaje. Tenemos que darnos cuenta de que podemos ser igual de rigurosos empleando un lenguaje infinitamente más claro, más sencillo, más fácil de entender. Esto es algo que merece una revisión profunda en ese pilar. Ahí necesitamos expertos, lingüistas, filólogos, expertos en estas disciplinas, que los hay en muchos puntos de nuestro país, además, y con los que se puede trabajar y tener en cuenta sus mejoras. Necesitamos también mejorar la accesibilidad y la usabilidad de las páginas web. Esto cada día es un reto más importante, porque como dices, bueno, pues somos personas vulnerables, muchos lo somos y muchos estamos a veces en situación de vulnerabilidad. Porque, oye, es verdad que hay perfiles en los que la vulnerabilidad está, digamos, instalada, ¿no? Son perfiles que, bueno, por las circunstancias de su vida están ahí, llevan tiempo ahí, pero todos en un momento dado podemos ser vulnerables.
Porque, por ejemplo, todos nos ponemos nerviosos a veces y esto nos impide a veces entender las cosas con la facilidad con la que lo entenderíamos en otra situación, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado, oye, que te llega una carta de Hacienda y no sabes por qué, pero te empiezan a temblar las piernas, ¿no? Porque dices, oye, a ver qué dice aquí, ¿no? Y esto ya me pone a mí en una situación un poco más tensa de la que estaba justo antes de que el cartero me trajera la notificación, ¿no? O sea que hay que contar un poquito con ese momento que se vive. Entonces ahí usabilidad y accesibilidad es muy importante. Y hay que revisar con estos mimbres más el diseño, porque el diseño nos ayuda muchísimo a mejorar. El diseño es como el lenguaje, o sea, quiero decir, te ayuda muchísimo a mejorar un trámite, su apariencia, su disposición, su facilidad a la hora de ejecutarlo. Un diseño instruccional le facilita la vida a 9 de cada 10 personas. Entonces, con estas 4 cositas, nosotros tenemos que conseguir transformar esos procesos de digitalización. Es verdad que es costoso, que es un reto grande, bueno, pues en algunas administraciones, pero también es verdad que hacerlo tendría infinitas ventajas, Antonio. Pensad simplemente, una de ellas, el tiempo que ahorraríamos, tanto las personas como las administraciones. Porque cada persona que no consigue hacer un trámite bien o que no consigue hacer una obligación bien, es una persona con la que la administración tiene que seguir hablando. Es, oye, me debes esto, oye, pero no has adjuntado esto, oye, esto se te va a requerir por otra vía después, oye, esto. Entonces, eso sigue generando, digamos, burocracia, papeleo. Todo lo que no se soluciona, lo que no se resuelve, genera claro, una bola posterior. En el ámbito nuestro, por ejemplo, de servicios sociales, hay muchos ayuntamientos, que nuestras compañeras trabajadoras sociales que están atendiendo a la ciudadanía, y después, si hay dudas y tal, se eleva la duda a un equipo que está resolviéndolas, ¿no? Porque hay veces que no lo sabe la persona que está allí. Bueno, y están todos desesperados de la cantidad de dudas recurrentes, la repetición constante, porque todo, muchas veces los trámites son disuasorios, son reactivos, no eres capaz de ponerte con ellos, ¿no? Y eso en personas con una vulnerabilidad instalada, como tú dices, muy grande. Pero en el resto yo animo a todos nuestros oyentes a que lo piensen. Necesitamos más claridad y mejor diseño porque todos estamos implicados. Claro. Además es que son cosas, digamos, que damos por hecho que suceden en el ámbito digital y que no consentiríamos en ningún otro ámbito. Quiero decir, o sea, yo hago a veces estas comparaciones, pero que nos sirven un poco como para reflexionar, ¿no? Es decir, si 9 de cada 10 personas no entienden un trámite, oye, es que son 9 de cada 10, cuidado, es que algún problema debe haber aquí, ¿no? Si siempre nos llega una duda en esta parte, una pregunta en esta parte, ¿no? O sea, al final, si nuestros documentos no son accesibles, si las personas no lo pueden ver bien, oye, es que no consentiríamos que 9 de cada 10 personas no encontraran la puerta de un ministerio, ¿no? Quiero decir, algo habría, ¿no?, en este edificio. Dices, oye, pues es que si todo el mundo da vueltas a la manzana sin saber por dónde entrar, algo le pasa al edificio, ¿no? Es que si tenemos una escalera y resulta que 8 de cada 10 personas se tropiezan subiéndola, pues igual hay que mirar cómo hemos hecho los peldaños, ¿no? Que a lo mejor es que, pues esto es lo mismo, pero en digital, la accesibilidad es así. Y sobre todo hay que tener en cuenta que en muchos casos los trámites no tienen alternativa presencial y que hay veces que estamos obligados a relacionarnos telemáticamente con nuestras administraciones. Esto pasa, por ejemplo, en muchísimas empresas, ¿no? En pequeñas y medianas empresas que tienen que cumplir a veces con exigencias muy similares a las de las empresas grandes, pero no tienen los mismos medios, ¿no? Entonces, hombre, pues estamos, digamos, condenando a gran parte de la población a bregar ahí con unas dificultades que creo que podríamos intentar trabajar para mitigar o para solucionar, ¿no? Qué trabajo más bonito, más interesante, y me ha encantado la comparación física, ¿no? Porque es verdad que parece que lo digital lo soporta todo, ¿no? Y al final somos personas las que tratamos con ello, ¿no? Y cómo esto, trasladado al ámbito de la participación, es interesantísimo, ¿no? Es decir, cómo el inicio, por ejemplo, de cualquier consulta pública que se puede hacer en una gran plataforma digital, es clave el lenguaje que se utiliza, la forma de acceso, para que realmente sea atractiva, es decir, para que la persona desde su casa quiera contestar a una pregunta que le está haciendo la administración. Pero si la pregunta no es clara, o si ni siquiera, ya no solo la pregunta, es que si ni siquiera sabe dónde encontrar la pregunta, pues claro, estos procesos participativos se quedan siempre pues, en manos de los 4 listos, entre comillas, que entienden de este proceso, ¿no? Pero no para cualquier persona que esté interesada. O sea que me parece esencial. Nosotros ahí trabajamos mucho, y es otro componente que utilizamos y que es muy importante en nuestras metodologías de comunicación clara. Trabajamos mucho con los sesgos cognitivos y con todo lo que, podemos aprender de las ciencias del comportamiento. Y ahí, cuando hacemos una consulta pública, esto es fundamental. Por eso mismo que tú estás diciendo, Marta, porque automáticamente, cuando vemos algo,
Me da igual un documento que sea impreso, digital, un trámite, un proceso. Nuestro cerebro decide en segundos si algo le parece fácil o difícil. Esto es lo que se llama presunción de complejidad. Y lo hacemos automáticamente. Quiero decir, igual que uno, por poner también otro ejemplo ya, ¿no? Igual que uno ve un libro de 1000 páginas de esto, papel Biblia, tamaño de letra 10, y lo primero que piensas es, este tocho va a ser difícil, ¿no? Pues esto nos sucede lo mismo visualmente, ¿no? Entonces, sin embargo, si tú ves una página con un diseño instruccional claro, una página limpia, con un tamaño de letra que puedes leer bien, con unos espacios en blanco en los que te respira la mirada y puedes un poco, ir incorporando a tu memoria a corto plazo la información que vas leyendo, esto hace que las cosas inviten a ser leídas. Y necesitamos predisponer a la persona que ve esos contenidos de una manera positiva, porque le estamos pidiendo que participe, es decir, queremos escucharle, ¿no? Entonces, si de antemano lo que le proponemos ya le parece farragoso o complejo, es muchísimo más difícil que efectivamente opine o que contribuya de alguna manera al cuestionario o las preguntas que le estén llegando. Entonces, la presunción de complejidad es fundamental tenerla en cuenta ahí. Claro, y la verdad es que lo pienso mucho porque nos pasa no solamente en los trámites, sino también nos pasa en nuestra interacción, ¿no? Tenemos dificultades que se derivan del propio diseño, ¿no? Hace ya años, en uno de los libros que coordiné, que se llama The Robotic Divide, en Springer, uno de los autores señalaba cómo en el caso de una administración autonómica española la digitalización la había jerarquizado más, la había dificultado más y había reducido los niveles de interacción entre departamentos. Es decir, que podemos tener una digitalización no participativa, ¿no? Que nos encuentre en otro entorno. Entonces, para acabar este programa de radio, ya en esta parte final, ¿cuáles serían los ejes estratégicos que tú pondrías sobre la mesa? 2 o 3, ¿no? En la participación en la administración local, que tú dijeras, oye, de mi experiencia hay que centrarse, nuestros proyectos mejores han sido en estos, hay que centrarse en qué estrategias tendríamos. Pues sí, yo creo que hay que partir de una premisa quizá fundamental, y es tener siempre a la persona destinataria en la cabeza. Esto es fundamental. O sea, diseñemos lo que diseñemos, construyamos lo que estamos construyendo, tenemos que tener en cuenta qué personas van a usarlo, van a leerlo, van a interactuar con esto que estamos creando. Y cuando las cosas se diseñan pensando en la persona que lo va a usar, se diseñan infinitamente mejor. O sea, esto parece algo de perogrullo, pero es que no lo hacemos. Porque vuelvo un poco a lo que apuntaba Marta antes, ¿no? Por ejemplo, cuando escribimos centrados en nosotros mismos, ¿no? Yo voy a utilizar esta jerga porque así, pues me queda como más vistoso, demostramos un poco todo lo que sabemos, que a todos nos gusta hacer eso, ¿no? Cuando actuamos así, lo que hacemos es directamente escribir centrados en nosotros, no en la persona que nos va a leer. Pues esto mismo lo podemos aplicar al diseño, lo podemos aplicar a la accesibilidad, a la usabilidad. Hay que ponerse a la persona adelante. Yo hay veces que cuando doy formaciones recomiendo mira, cógete un recorte de revistas, cógete personas distintas y te las pones en un marco de fotos en el escritorio donde tengas el ordenador, donde escribas, míralas, pregúntate si lo entenderías, si lo que estás leyendo lo entendería, si le gustaría, si seguiría leyendo, ¿no? Y para mí esa es un poco la clave de la que se derivan todos los demás ejes. Si nosotros queremos obtener la participación de las personas, tenemos que tener un dibujo claro de cómo son esas personas. Eso las administraciones lo tienen, existen datos de población, estadísticas, niveles de formación, hombres, mujeres, ocupación, niños, personas más mayores, ¿no? Las edades. Con todo esto tú te tienes que hacer un arquetipo y a partir de ahí construye el resto pensando siempre en esa persona. Creo de verdad que con este consejo, que es muy fácil, si lo aplicáramos a rajatabla, lo demás nos vendría casi solo, ¿eh? ¿Y las resistencias para aplicar en este consejo en tus proyectos? ¿Por dónde has visto lo que dificulta tanto que al final la comunicación sea clara? Porque en realidad, de tu reflexión, que es brillantísima, es una forma de abordar un problema que ya existe, ¿no? Que tenemos un problema de desconexión por oscurecimiento. ¿Cómo lo podríamos...? Que sí es cierto que hay resistencia, e indudablemente en algunas partes la hay, pero también es cierto que se está avanzando muchísimo en este sentido. Nosotros en Prodigioso Volcán llevamos más de 10 años haciendo proyectos en comunicación clara para administraciones y empresas y en estos 10 años el panorama va cambiando y va siendo distinto. Cada vez yo creo que es que las administraciones también son más receptivas, ¿no? Tienen, digamos, como menos miedos. Es verdad que hay a veces, uno viene de una herencia, de una inercia, ¿no? En el que siempre se ha hecho así y es difícil hacer las cosas de otra manera. Esto es otro sesgo que tenemos presente y que nos cuesta. Yo creo que es fundamental que este tipo de proyectos se impulsen desde arriba, desde las cúpulas. ¿Por qué? Porque al final es mucho más fácil
que desde ahí cale un nuevo modelo de comunicación. ¿Para qué? Para que después las personas, oye, el funcionario que está trabajando, que se rellena sus fichas de trámites en la sede electrónica del organismo que sea, o en el pequeño ayuntamiento que sea, ¿no?, se sienta legitimado, digamos, a hacer ese cambio. No parezca que es él que está como cambiando la ley. Esto es algo que nos da muchísimo miedo, ¿no? Ya, pero es que esto lo dice la ley. Y es como, ya, bueno, pues que la ley no la entendemos. O sea, explícame lo que dice, ¿no? Entonces, creo que ese de arriba hacia abajo es muy bueno precisamente para romper esa resistencia. Y creo que también lo que hace falta es formación. Es decir, si nunca hemos enseñado a nuestro cuerpo funcionarial a hacer las cosas de otra manera, pues oye, es muy difícil que de la noche a la mañana esto suceda así, ¿no? De la nada, ¿no? Ex nihilo, esto no va a pasar, ¿no? Entonces creo que ahí necesitamos formación. Yo creo que la resistencia o el mayor miedo que hay en estas cosas suele ser perder el rigor, es decir, no, porque la ley lo dice así y la ley no es ambigua y la ley esto lo garantiza escrito de esta manera, y os diré que eso ni siquiera es cierto, porque desde el derecho romano, los romanos ya tenían máximas. Yo hay una que cito a veces, la de in claritas non fit interpretatio, que es como en la claridad no cabe la interpretación, ¿no? Y que precisamente los romanos lo que decían con eso en su derecho es que justamente cuando las cosas son claras, cuando las escribimos con una comunicación y un lenguaje claro, ahí es donde no cabe la interpretación, ahí es donde la ley puede ser más ley, digamos, ¿no? Sin embargo, a veces todos los subterfugios y la oscuridad que le damos, ahí sí que después empiezan a caber interpretaciones y nadie sabe cuál es la buena. Así que yo creo que los miedos vienen porque se cree que se va a perder el rigor, pero el rigor no tiene por qué perderse, y ya os lo digo yo, porque trabajamos muchísimo además para que no sea así. Oye, pues muchísimas gracias, Judith. La verdad es que es claro que no hay que perder el rigor, pero es claro que precisamente cuanto más claro, más rigor. Como decía Ortega y Gasset, la claridad es la cortesía del filósofo, y en este sentido pues te queremos dar muchas gracias por poner sobre la mesa en este programa algo que nuestros oyentes tienen que verlo, ir a la página web de tu organización, porque es que lo que nos ha explicado es el prodigioso volcán de la claridad. Y es verdad que es cierto que hay que seguirlo y tenemos que estar en esa erupción de claridad constante y en ese río de lava que nos permite participar mejor. Así que muchísimas gracias, Judith, por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, Judith. Muchas gracias a vosotros, Marta, Antonio. Un verdadero placer compartir con vosotros este rato.